Muy amados hermanos, hoy es 20 de enero del 2023 y estamos celebrando en la familia del Carmelo a un beato poco conocido, Angelo Paoli. Lo vamos a conocer por medio de los escritos del padre Ludovico Saggi, este historiador de nuestra orden que editó este libro, Santos del Carmelo, en el cual ahora nos queda completar con San Tito Bracman. Pues bien, Angelo Paoli es una figura poco conocida, es un hombre, es un italiano carmelita del siglo XVII-XVIII. Nace en la ciudad de Argigliano, en Florencia. El día y el año lo sabemos por los archivos del convento, el 1 de septiembre de 1642. De familia de clase media alta, va a enamorarse del Carmelo a través de la figura de la hermana y patrona, la Virgen María del Monte Carmelo, a la cual profesó gran cariño. Pues bien, este hombre con pocos años de edad, ya en 1660 lo vemos que entra en el Carmelo de su ciudad, en Argigliano, y en el año siguiente hace su profesión religiosa. En 1667 lo vemos ya como sacerdote carmelita, y a partir de ahí vamos a dividir su vida en dos etapas. La primera es ya como sacerdote, pues el provincial lo va a mandar por diferentes conventos, por la Toscana, por su misma ciudad, como maestro de novicios, maestro de estudiantes, como párroco. Y él va a tener un contacto con la gente, entendamos, de esa época. En ese tiempo Roma, Italia, pues estaban con muchos problemas políticos y había una una desigualdad de clases sociales. Los pobres eran pocos y muy ricos, los ricos eran muy ricos y muy pocos, y los pobres eran muchos y muy pobres. Pues bien, en este ambiente Ángelo va a continuar con ese tierno y amor a la Virgen del Carmen. Se dice también que en todos estos lugares donde ha estado, ha ido promoviendo ese culto a través de las órdenes terceras, animándolos y apoyándolos. Pues bien, ya en 1667 lo vemos como párroco en Corriola, me parece, una ciudad cerca de la Toscana, donde va a tener el primer contacto exterior, por decirlo así, de lo que es la vida carmelita. Y va a encontrar esas realidades que ya he dicho, la riqueza muy mal distribuida para unos pocos y la pobreza repartida a mansalva a muchos, con lo cual había mucho descontento en la población. Pero él, como hombre orante y contemplativo, a pesar de esa actividad silenciosa, siempre va a buscar la oración, ya sea en el coro, ya sea en la sacristía, ya sea en una cueva, en la bodega, o también más adelante veremos cómo lo busca en lugares impensables. Pues bien, en la segunda etapa, viendo este halo de santidad, el padre general directamente le envía a la ciudad de Roma. Allí en nuestro convento de San Martino ai Monti hay unas catacumbas antiguas romanas y él va a elegir ocultarse en esos lugares, pero vamos a ir poco a poco. Pues él en el año de 1679 lo envían a Roma, y ahí va a permanecer 32 años hasta su muerte. Allí va a tener el cargo de sacristán, maestro de novicios, de estudiantes, va a ser organista, también va a ser director de un conservatorio para niñas, para jóvenes. O sea, su vida era, no digamos frenética, pero sí apasionada. Y esto no le quitaba a él los ratos de oración, aparte de los rezos de la comunidad. Buscaba esos lugares impensables, como también son las catacumbas, donde experimentaba ese diálogo de tú a tú con el Señor de la cruz, con Jesucristo, con su Madre Santísima, a través de la oración. Pero aquí quiero hacer un hincapié muy grande, porque a veces pensamos que los santos, los beatos, los canonizamos solamente para un ornato en una iglesia. Nosotros, los cristianos, al reconocer la santidad pública y universal de estos hombres y mujeres de nuestro tiempo, lo que queremos hacer es dilatar. Un santo canonizado dilata el pensamiento, el corazón, el amor, y somos capaces de seguir ese ejemplo que ellos también hicieron en pos de Dios. Como dice nuestro lema, vivir en obsequio de Cristo, imitando la vida de la Virgen. Eso es lo que hizo Angelo Paoli en su tiempo.
Para un ejemplo, en 1702-703, que Roma estuvo plagada de terremotos y de desgracias, Ángelo no se desesperó y llevaba a cabo una gran labor silenciosa pero eficaz. Tanto los príncipes, los nobles, los aristócratas, los poderosos, los comerciantes, buscaban consejo en este hombre. Y él lo que hacía era encumbrar todo aquello hacia los pobres, obras de caridad, ayuda. Le solían decir el Padre Caridad, y tenía una frase bastante desconcertante para nuestro tiempo, entendiendo esa situación. Llamaba a la divina providencia del Señor su despensa. Él no se preocupaba en el sentido de no vivo, sino Dios proveerá, y así lo hacía, por medio de este trueque. Él muchas veces en los hospitales de leprosos, en los hospitales de enfermos de tuberculosis, él fundó también un hospital para pobres y mendigos. Los nobles iban detrás de él buscándolo. Él no utilizaba la nobleza para huir un poco de la realidad, sino que él encauzaba esa caridad hacia los pobres. Tanto es así que cardenales, obispos, invitados de la Santa Sede en Roma lo buscaban. Vamos a poner el caso de dos, de Inocencio XI y de Clemente XII y Clemente XI. Ambos le ofrecieron la púrpura, es decir, que sea obispo y así podía ayudar a los pobres, y él la rechazó. La rechazó porque decía que iba a ir en perjuicio de los pobres y no iba a poder nunca atenderlos como él quería. Pues bien, amados hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Ángelo Paoli es una figura que promovió desde muy temprano, desde el siglo XVIII, esa actividad que ahora vivimos en nuestra ONG llamada Carit, Solidarios por la Paz, esa dualidad de oración, contemplación y a la vez servicio y caridad. Hoy esta obra pues está inspirada en estos hombres y mujeres que, siguiendo el carisma carmelita, ayudan a las obras de la orden por todo el mundo. Pues bien, Ángelo fue así, un precursor, siempre con una sonrisa en la cara, siempre con un consejo. También hay que recalcar su devoción. Este era un hombre que le encantaba ir a la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén y era un enamorado de los misterios del Vía Crucis, porque decía que ahí es la clave de nuestra salvación, y encumbraba, llevaba, aconsejaba a los pobres a que su desgracia la llevaran con amor como nuestro Señor Jesucristo, que ya es decir mucho, muy adelantado a su tiempo. También Ángelo era un hombre de su tiempo, era un hombre crítico, un hombre cercano, y se dio cuenta que entre la Basílica de San Juan de Letrán y el Coliseo romano, donde estaba su parroquia, había muchos visitantes al Coliseo romano, y a él lo que le daba pena es que la gente fuera a ver el Coliseo por ser un circo romano, nunca mejor dicho, entre comillas. Pues él consiguió poner esas cruces que vemos ahora en los extremos, porque decía que teníamos que reconocer que allí murieron muchos mártires, queriendo o no queriendo, por el amor a Jesucristo, derramando la sangre, perdiendo la vida. Entonces él era un hombre de nuestra sociedad. Él muere con una amplia, por decirlo así, estela de santidad, reconocida no solamente por la orden, sino también por la Iglesia jerárquica de Roma, por los pobres a los que amaba. Él decía a sus hermanos de hábito: no podemos buscar a Dios en la contemplación si no lo buscamos primero en la caridad, en los últimos, en los despreciados, en los pobres. Pero eso no quitaba de irse de la orden, al contrario, él estaba enamorado de ella y en lo que pudo hizo para el bien de la sociedad. Y bueno, él muere un 20 de enero de 1720. Muere rodeado en ese halo de santidad, y a los 2 años empieza el proceso diocesano de su culto, y en 1781 Pío V lo va a declarar venerable y beato. Y ahora continuamos, y está el proceso muy avanzado para su pronta canonización. Pero más que eso, lo que yo os vengo a decir hoy es tomar ese ejemplo de que la caridad no es pasiva, la caridad es activa. Y no empieza en los pobres de África o de América.
él tenía un criterio bastante actual. La carmelita, somos hombres y mujeres contemplativos que, siguiendo esa vocación contemplativa, dilatamos en la dirección espiritual, en las órdenes terceras, en las hermandades, en los monasterios, en las cofradías, ahora en los colegios, ese amor para salir a la misión, para salir al encuentro del hermano, del que está fuera de la Santa Madre Iglesia, y llevarle el Evangelio. Pero si todos se van a las misiones, ¿quién se queda en la ciudad? Él decía que teníamos también que, mediante el confesionario, mediante la penitencia, mediante la Eucaristía, mediante la vida formativa a través de las órdenes terceras, había que evangelizar Europa. Porque si no se evangeliza Europa, no salen misioneros para los continentes restantes. Si no se evangeliza la familia, no se puede pedir vocaciones en las órdenes religiosas, en la vida diocesana. Es decir, el papel del carmelita, de la carmelita, es un acompañamiento espiritual del hombre y de la mujer de hoy, para los valores, principios y para la espiritualidad. No es simplemente un ir a la parroquia y rezar el rosario, que eso es muy hermoso, pero tiene que tener una actividad real. Esa actividad está en la familia, está en la comunidad de vecinos, en el trabajo, en el barrio, en el mercado, en la parroquia, evidentemente, pero nosotros tenemos que dilatar nuestro ser carmelita. Hoy en día caemos en un buenismo, es decir, todo lo bueno tiene que ser el cristiano, pero tenemos que ser realistas. Somos humanos y caemos muchas veces, pues la Iglesia nos ayuda a través de sus sacramentos, dice Angelo Paoli, a poder purificarnos, a poder limpiarnos, pero también a poder ayudar al otro, al que necesita. Y no miremos tan lejos, América, África, Oceanía. Miremos hoy en día, por ejemplo, nuestra España. Cuánta hambre hay, no solamente física, cuánta hambre hay de la palabra de Dios, cuánta hambre hay de ver ejemplos coherentes en política, en ética, en la educación, en el mismo civismo. Pues bien, Angelo Paoli nos deja hoy este mensaje. Busquemos a Dios en la caridad, en la humildad, pero no fuera, sino dentro de nuestras familias, dentro de nuestros grupos sociales, dentro de la Iglesia, dentro de lo que el Señor nos ha dado. Y ahí veremos la obra del Señor. Así que, amados hermanos, celebremos a Angelo Paoli imitando su vida. Busquemos en internet, en los libros. Como le he dicho, este libro del padre Saggi es interesante porque es muy conciso. Pues bien, no os canso más. Hoy celebramos también en la iglesia a San Sebastián. El Carmen no va paralelo a la iglesia. El Carmen tiene unos santos que también nos ayudan a fortalecer ese amor a la Santa Madre Iglesia y a poder servir a los demás en obsequio de Cristo. Por eso le vamos a pedir a ella, que enamoró a Ángelo, enamoró a Tito Bratzmann, que nos ayude, que podamos vivir nuestra cruz día a día con amor y podamos sufrirla por amor a los hermanos. En nuestra enfermedad, llevarla a cabo a través de esa oración para la conversión de los pecadores, por la Iglesia, por nuestra ciudad, por nuestros países, por nuestras familias, por todo aquello que el sufrimiento de Cristo en la cruz nos pudo redimir. Así que le decimos esa oración de Ángelo, como todos los carmelitas, a la Virgen del Carmen: flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, oh Madre tierna e intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. Beato Angelo Paoli, ruega por nosotros. Reina y hermosura del Carmelo, ruega por los carmelitas.